Bueno, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro verte y tenerte acá. Te conocía más por los libros y Que no de verte en persona, alguna conferencia hace mucho, pero ahora, bueno, compartir el congreso es un honor. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, pues ha sido una grata experiencia en varios sentidos. Primero como evento, como cultura, como ciudad, y luego también porque me da la sensación de que el auditorio, aun siendo joven, estaba muy interesado y muy preocupado, cosa que ya no es habitual. Sí. Creo que en nuestra profesión se ha perdido la parte vocacional y hay un gran componente de interés puramente, digamos, económico, profesional. Entonces, cuando ves así colectivos que están tan preocupados, tan atentos, pues la verdad es que satisface mucho. Así que estoy contento, muy contento. Te llama la atención la escucha respetuosa, ¿no? La escucha respetuosa, fíjate que el valor a la palabra del otro, el claro, poder fíjate. Y eso, integrar lo que ellos saben con lo que tú traes. Así es. Y lo comparo con mi país, donde ahora mismo el comportamiento de la juventud, no sé si fruto también del modelo educativo recibido, es muy relajado, muy poco respetuoso. Y bueno, me parece que aquí ha habido un ambiente muy respetuoso. Sí, me ha gustado. Nos estamos encontrando con nuevas juventudes, creo que no. Antes diferenciábamos por ahí las ciudades cosmopolitas, las más grandes del interior del país, pero ahora también en nuestras ciudades donde trabajamos nosotros, yo en la capital federal, tenemos como una juventud más preocupada por lo que viene. Y eso está bueno para nosotros porque nos invita y nos desafía a seguir trabajando. Está fantástico. ¿Por qué será que en países de habla hispana, porque no nos pasa solo a nosotros, ocurre esto? ¿Vos has podido indagar sobre esto viajando por Latinoamérica, intercambiando? No, al contrario, fíjate, cada vez que saco ese tema de modificar y revisar la estructura del plan de clase, encuentro más resistencias que apoyos. Ajá. Porque, claro, para nosotros es no solamente una forma de organizar las enseñanzas, sino prácticamente un modelo incrustado, ya no en el mundo de la didáctica, sino en toda la educación física. Y deshacer eso para rehacerlo cuesta mucho. Entonces el paso de la clase a la secuencia didáctica, que yo creo que es lo que nos toca, todavía no está debidamente, primero, difundido y luego mucho menos asumido. Pero yo pienso que vamos a ir ahí, porque fíjate, la educación física hace un tránsito muy grande en los años 80 y es de una educación física de la activación y de la ejercitación física, sí, del cuerpo para el cuerpo, a una educación física de las capacidades y las competencias. Entonces, claro, las capacidades y las competencias se enseñan y veníamos de una educación física donde lo que se hacía era el desarrollo corporal. Y claro, el desarrollo corporal en sí mismo tiene sentido, pero poco, es decir, forma parte del sustrato humano. Realmente lo tenemos para ser más capaces o para ser más competentes. Entonces, cuando, yo creo que no es la palabra, pero cuando hemos desfocalizado de una educación física centrada en eso y hemos focalizado en una educación física de desarrollo de capacidades y competencias, claro, hay viejos arquetipos que se nos vienen abajo. La estructura de la clase ya no sirve. Sí, ya no sirve. Entonces tenemos que pensarla en términos de enseñanza-aprendizaje. Y bien, yo creo que costará, pero lo conseguiré. Sin lugar a el contenido también gira y se vuelve casi otro lugar. Sin lugar a dudas. Yo te pongo otro ejemplo, que es el mundo de la temática de la obesidad. Hay países donde, debido a los problemas que tienen de obesidad infantil, en educación física se ha regresado otra vez al uso de los test de condición física, las pruebas, las 5 pruebas clásicas, porque bajo la justificación, no, tenemos un problema, tenemos que controlarlo, necesitamos tener información. Y yo digo, veamos, si usted mide, qué sé yo, aparte de todas las aptitudes físicas, el índice de masa corporal, la adiposidad, vale, bien, muy bien. Usted con esa evaluación no cambia al sujeto, lo único que hace es hacerle una foto, pero no lo modifica. Pero si en cambio usted lo que hace es desarrollar la competencia de autogestión, gobierno,
capacidad de determinar sobre uno mismo, la práctica física, la alimentación, ahí sí que está modificando al sujeto. Por lo tanto, la evaluación no debe estar tan preocupada por las estructuras corpóreas. Bueno, no está mal, pero es mucho más decisivo saber si los sujetos están en condiciones de autogestionarse a sí mismos. Porque un sujeto, un niño, que ante una manzana o un donut se sigue decantando por el donut, es que le falta autogestión. No es un problema de medirle la adiposidad. Hay que generar una actitud en este niño para que sepa que es mucho más sano una manzana que no comerse una media luna, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de una evaluación basada en el cuerpo a una evaluación basada en las competencias. Y en las estructuras de la clase pasa lo mismo. Oiga, si una competencia es algo lento, requiere de un aprendizaje de alta duración, la clase no me sirve. La clase en el sentido de estructura, me sirve la secuencia. Claro, yo tengo que construir, no quiero llevarle a un lugar. Ese lugar requiere de tiempo, que ese tiempo antes lo habíamos parcelado y nos iba bien, sí, pero ahora ya no nos va bien, porque todo el itinerario es lo que importa. Entonces son cambios que yo creo que se irán implementando poco a poco en la educación física. Y va pegado con lo que hablabas de la clase al revés, ¿no? En esta autogestión, autonomía, capacidad de ser, como el alumno, más allá del tiempo de la clase, esto que explicabas muy bien en la conferencia. Claro, tú has puesto el ejemplo de la colchoneta, sí. Y yo lo pongo, y el ejemplo del tiempo. Es que no tengo tiempo. No, mire, usted sí tiene tiempo. No lo tiene ahí en el currículum, pero lo tiene fuera del currículum. ¿Y yo cómo lo hago? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo que se está extendiendo en el mundo de la enseñanza del aula, que es el Flipped Classroom. Oiga, no le ponga tareas, que las haga antes, para que cuando venga a clase yo pueda tocar lo que realmente es importante. Y lo que es menos importante no hace falta que lo haga en clase, lo puede hacer el alumno. ¿Y cómo lo va a hacer antes? Apóyese usted en las nuevas tecnologías. Grabe un podcast, tenga preparado un vídeo, haga que sus alumnos utilicen la web o los recursos de internet, para que cuando lleguen a casa entren y vean, a ver, ¿qué me ha puesto mi profe de educación física? Clic. Y nuestros alumnos están bien avanzados en el uso de las nuevas tecnologías. Más que nosotros. Más que nosotros. Agarran el celular, clac, clac, a ver, mira, aquí tengo el vídeo del profe que me pone hoy. Tenéis que hacer tal y tal y tal cosa, de manera que cuando vengáis al colegio haremos lo otro. Bueno, son ideas de cómo ganar al problema del tiempo. Sí, nuestra gran tarea es en los institutos de formación, porque muchos de nuestros colegas, de nuestros compañeros de trabajo en las instituciones, no están teniendo esta mirada y posibilitando la construcción de un docente que vaya en este sentido. Realmente tú tienes resistencias, nosotros tenemos ataques, ¿sí? Directamente se nos viene encima cuando planteamos modificaciones a esto de la estructura de la clase, a la concepción tecnicista de la enseñanza del deporte, a una mirada solo fisiológica del sujeto, como que pareciera que estamos invadiendo el campo de otro y poniendo en discusión ese campo, cuando la idea es realmente integrarlos. La gran transformación que tienen que hacer los centros superiores de formación es abandonar el conocimiento del profesor y pasar a indagar las necesidades de los alumnos. Esto lo llamo yo pasar de las pedagogías de las carencias a las pedagogías de las necesidades. Pedagogías de las carencias es yo sé, tú no sabes, yo te doy, tú memorizas. La pedagogía de las necesidades es qué te hace falta para ser mejor profesional y cómo yo te puedo ayudar a que lo consigas. Eso es un cambio brutal, porque son muchos y muchos años de alumnos que entran en las aulas, se sientan y están esperando que el profe empiece a hablar y ellos a anotar. Y siempre partiendo de lo que el profe dice y sabe es lo que yo necesito. Y en muchas ocasiones no es así. Los profes enseñamos lo que nosotros sabemos, no necesariamente lo que los alumnos necesitan. Ese es otro cambio. Que necesitan no personalmente, sí, como futuro profesional. Sí. Y el ejemplo que yo ponía de las competencias es clarividente. Cuando se le ocurre hacer una escuela de enfermería, imitan la Facultad de Medicina. Que no lo mismo. Que no se trata de hacer un médico en pequeño,
se trata de hacer un enfermero, y un enfermero hace cosas distintas a las que hace un médico. Cuando lleguen a las prácticas, a los centros hospitalarios, y les digan, no, aquí lo que hay que hacer es hacer y deshacer una cama sin mover al enfermo. No, a mí me enseñaron anatomía, patología. Apartamos de cuáles son las necesidades. El enfermero se termina formando en el hospital cuando el enfermero más antiguo, el enfermero con más experiencia, le enseña su función y su tarea. Claro. Pero esto no me lo enseñaron en mi escuela de formación. Bueno, porque allí aprendiste lo que tus profesores sabían. Claro. Y los sujetos tienen que salir de la escuela con aprendizajes. Nos tenemos que poner de acuerdo cuáles, pero tienen que salir con aprendizajes. No basta con la pura vivencialidad, que no está mal, pero no basta. Sí. Ese es el problema del todismo en la educación física. Sabemos de todo un poco, ¿sí? Un poco. Y no profundizamos en algunos saberes que son necesarios. ¿Sabes qué? Esto me lleva a pensar que cuando hablabas de la evaluación, yo estaba sentado al lado de un compañero y le decía, qué gran problema que tenemos en la educación física, que los profes de educación física no saben observar. No saben observar para evaluar y decir, aprendió o no aprendió, para decir, intervengo y ahora lo hago mirar esto y avanzar sobre este saber. No sé si ustedes en la formación tienen el mismo problema y en los docentes en ejercicio tienen el mismo problema. Yo diría que es un problema internacional, porque nos hemos dado cuenta de que el profesor tiene que ser un gran observador. No lo habíamos preparado para que fuera un observador, lo habíamos preparado para que dictara clases, pero no para que indagara sobre lo que sucede en clase. Porque el tema de la observación no es únicamente un tema de aprendizaje, es también un tema de interpretación de qué está sucediendo, por qué, cómo reacciono yo frente a lo que está sucediendo. Las evidencias tienen que existir para saber que finalmente llegaste a donde pretendías. Pero esas evidencias no tienen por qué ser finalistas, pueden ser unas evidencias que me van acompañando a lo largo de todo el proceso. Y esa manera de diseñar la evaluación, lo primero que hay que hacer es quitarse, deshacerse de los viejos moldes. Y la evaluación estaba muy pensada como una acción terminal. Evaluaremos al final. Sí, pero al final ya no hay remedio. Evalúe cuando puede ayudar al aprendizaje. ¿Y cuándo se puede ayudar al aprendizaje? En el inicio, diagnóstico y en el proceso. Por eso vos hablaste, hiciste mucho hincapié en la evaluación formativa. Claro. Porque ¿de qué sirve la sentencia del juez? No va a cambiar al sujeto. Lo único que nos está diciendo es que ese sujeto ha cometido un delito. A mí no me interesa que la sentencia sea buena en función del delito. Lo que me interesa es que no haya delito. Claro. Para que no haya delito, ese juez no puede irse al lugar final. Tendría que ser un acompañante en el proceso para que esa persona no llegara a cometer, ¿no? O sea, y eso se llama, bueno, pues prever y corregir, o si quieres adaptar, ¿no?, la situación en función de las circunstancias que van apareciendo. Sí, de alguna manera es transformar la función y el rol del docente en esa tarea, ¿no? El docente, yo le digo a mis alumnos, ustedes son dadores de actividad, dan la actividad, dan la consigna y se corren 5 metros y los chicos hacen y vuelven solo para decir, bueno, terminó, ahora vamos a hacer esto. Y no hubo en el medio esa información necesaria para retroalimentar, para hacer ver cómo están desempeñándose, para parar el juego y mostrar cómo juegan algunos y volverlos a hacer jugar, para que se reúnan y piensen y elaboren ellos una estrategia y puedan resolver algún problema que sin hablar no lo resuelven. Nos falta todavía ese camino, nos falta todavía avanzar en ese sentido. Absolutamente, por eso el cambio del plan de clase a la secuencia didáctica lleva incorporado otros elementos, como es, no esté usted tan preocupado porque las 8 tareas previstas se acaben plasmando. Esté preocupado por los alumnos que tiene delante y que vienen de un punto de arranque y llegarán a un punto final. El tema de la evaluación, el tema de la clase y su estructura llevan a un cambio de paradigma que vos definiste bien en la primera conferencia, ¿no? Y una de las cosas que ayer nos cruzamos charlando un poquitito fue esto de pensar una educación por proyectos y romper con las disciplinas. Yo te comentaba que el riesgo que veía es que correr de golpe las disciplinas, alguien que no está acostumbrado a hacerlo, lleva a una dificultad de implementación grave, y por otro lado el riesgo de que se vacíe de contenidos esa educación.
¿Cómo lo pensás o lo ves vos en ese sentido? Claro, es un Porque riesgo. nos ha pasado acá, ¿no? Sí, ha pasado. Es un riesgo que hay que asumir. Pero el punto de partida es lo que se aprende en la escuela se utiliza en la vida. Y en la vida no hay compartimentos estancos. Todo está relacionado. Es decir, si yo tengo que hacer 20 repeticiones, ahí van las matemáticas, ¿no? Y si tengo que interpretar qué es lo que me dice un mando de instrucciones de una máquina en un gimnasio, tengo que saber de lengua, tengo que saber inglés porque viene en inglés. Quiere decir que la realidad es compleja y tiene muchos lados, ¿no? Multifacética. Por lo tanto, nosotros no podemos permanecer aislados. Si incluso haciendo educación física el sujeto requiere de las otras competencias, matemática, lingüística, bueno, pues lo mismo sucede a la inversa. No puede haber un comportamiento de la vida que no lleve el cuerpo. Entonces, saber integrar eso nos parece difícil, pero necesario. Y por otro lado, no caer en el problema de que nuestros contenidos queden desvirtuados. Claro, que ya desdibujen, ¿no? Ese es el reto. Pero es el mismo reto que tiene el profesor de matemáticas, de lengua, de geografía. Es el mismo discurso. Cuando trabaja en un proyecto es, oiga, yo es que tengo que dar esas matemáticas. No, es que lo que el proyecto pretende es que usted no dé esas matemáticas librescas para seguir el currículum, sino las matemáticas de la verdad, de lo que se va a necesitar en la vida y de cómo lo integra el sujeto y cómo le da significación y relevancia. Porque cuando imaginemos un muchacho, le están enseñando ecuaciones de segundo grado en álgebra, no ve dónde aplicar eso. Y yo creo que en educación física tenemos que saber adaptarnos a esa educación física de la vida integrada en proyectos y al mismo tiempo no perder nuestra propia esencia. No es fácil. Bueno, ahí tenemos una discusión con aquellos países donde el profesor de educación física interviene en preescolar, con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que el niño no es un objeto que se trabaja 2 horas a la semana, donde aparece el profe de educación física, sino que la motricidad de ese niño es una motricidad muy global y vinculada a todo el desarrollo de ese niño. Y bueno, en el tema de los proyectos, regresando, diría, ¿qué ventajas tenemos la educación física? Que es una asignatura mágica y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos proyectos podrían surgir de la propia educación física y ser el lugar donde integrar a los demás. Porque encontrar temas de proyectos de carácter interdisciplinario no es fácil. En cambio, nosotros podemos llegar a reunirlos a todos. Hay ejemplos de experiencias en España. Circo y escuela. ¿Quién propone ese proyecto? El profesor de educación física. Y a través de ese proyecto se vertebran todas las asignaturas, lengua, geografía, matemáticas, sociales. Y bueno, es un tema capaz de hacer crecer a los niños y de darles esa vivencia donde todo cobra sentido. Ese yo creo que es uno de los retos que tenemos y de las ventajas que podemos tener en la educación física. Bien, bueno, tenemos lo mágico por delante. Creo que pensar en una educación física que tiene en sus manos la magia de la enseñanza no es poco. Bueno, gracias Domingo por esta charla y bueno, esperemos seguir contándote entre nuestros visitantes ilustres. Encantado de compartir contigo esta experiencia. Bueno, muchas gracias.